De Estados Unidos vamos a hablar ahora de lo que ha hecho el Departamento de Estado de ese país, porque acaba de ratificar y de actualizar también su anuncio de búsqueda. Este afiche precisamente que estamos viendo en pantalla, elevando a Diosdado Cabello, el ministro del Interior, de Justicia y de la Paz de Venezuela, como su objetivo principal de Estados Unidos. Es decir, su objetivo número uno a partir de ahora es Diosdado Cabello. Recordemos que hasta el 3 de enero de este año el objetivo número uno era Nicolás Maduro. Y una vez que lo capturan, se actualiza el afiche de Maduro con la palabra capturado en grande, y ahora entonces se emite este comunicado de que se actualiza la búsqueda y a partir de ahora el objetivo principal es Diosdado Cabello, el hombre que vemos ahí en pantalla. Y también se ofrece una cifra no menor en términos de dinero, $25 millones para quien otorgue información conducente al arresto y condena entonces de Diosdado Cabello Rondón, algo que por supuesto también busca dar una muestra de presión internacional en contra del número 2 del régimen chavista. ¿Y te acuerdas que lo comentamos, que llamaba la atención de que Diosdado Cabello no hubiera sido arrestado en el mismo momento que fue Nicolás Maduro? Ahora, que da la sensación de que estaban en lugares distintos. Claro. Y que por lo tanto ellos también dividieron autoridades en términos de la ubicación en el espacio. Exacto. Para de esa manera complicar aún más la acción de la inteligencia de Estados Unidos en territorio venezolano. Exacto, sí. Ahora, según la inteligencia también de Estados Unidos, se tendría conocimiento pleno de la ubicación de Diosdado, según algunos trascendidos, tal como se tuvo en su minuto la ubicación exacta de el propio Nicolás Maduro. Y sin ir más lejos, recordarás, Karina, que la semana pasada conversábamos que Trump le envió una amenaza directa a Diosdado Cabello, donde le dijo que si él no se comporta como corresponde a partir de ahora, finalmente va a correr la misma suerte que el propio Nicolás Maduro, lo que se catalogó como una amenaza, y que después Diosdado Cabello salió a decir que finalmente está un poco consternado por la situación que está viviendo Venezuela actualmente. Ya, pero si a esto le sumamos también las declaraciones de Diosdado Cabello, que da la sensación de que él sabe que están cerca de él. Exactamente, y sobre todo si tenemos en cuenta las siguientes declaraciones que vamos a pasar a revisar a continuación, porque el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, también habló respecto al petróleo que se le vende a Estados Unidos, pero ahora con un cambio de tono absoluto. De hecho, se habla incluso de un giro radical en su discurso, porque hasta fines de diciembre Diosdado Cabello decía: si es que Estados Unidos llega a agredir a Venezuela, no le vamos a entregar ni media gota de petróleo al país norteamericano. ¿Y por qué ahora estamos hablando de un cambio de relato? Por sus últimas declaraciones, porque dijo que él valoraba la venta de petróleo por parte de Venezuela a Estados Unidos, y lo que dio a entender: si nos pagan por el petróleo, bienvenido sea, y que Estados Unidos se lleve el petróleo que necesita. O sea, flexibilizó absolutamente su postura también, ¿no? Y eso es lo que está llamando la atención, está haciendo comentario en todos los medios internacionales, en redes sociales, por supuesto que sus declaraciones están dando la vuelta, y sobre todo por lo drástico, y esto también nos da cuenta de que puede que efectivamente le haya llegado esta amenaza, esta advertencia que le hizo Donald Trump de que él podría ser el siguiente en correr la suerte similar a Nicolás Maduro si es que no está a la altura de las circunstancias. Así es que es un cambio de relato, tal y como hemos visto un cambio de relato, hay que decirlo, en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sin ir más lejos, ella hasta antes del arresto de Maduro hablaba en todo momento de agresión imperialista, de que ella estaba finalmente en contra de todo lo que significase cualquier interacción con el imperio, pero ahora vemos cómo poco a poco ha ido flexibilizando ese relato, y de hecho, sin ir más lejos, hace unos días atrás entregó una afirmación diciendo que estaba dispuesta a reabrir la embajada de Venezuela en Washington, y eso nos da cuenta que busca también reabrir o reconectar la vía diplomática con Estados Unidos, y todo esto por supuesto que está siendo catalogado de alguna manera como un giro en su relato, y también esto nos da cuenta por supuesto que efectivamente estarían obedeciendo a las imposiciones que está haciendo Estados Unidos. Claro que sí. Ahora, como decíamos, hay comparaciones que es evidente que uno hace, sobre todo con las declaraciones antiguas y las nuevas, ¿no? Entiendo que tenemos declaraciones antiguas. Sí, claro, que las entregó Diosdado Cabello a fines de diciembre, días antes de que capturaran a Nicolás Maduro. Escuchemos qué fue lo que dijo en ese momento.
Ni una gota. Pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Sí, ni media gota, en ninguna circunstancia es lo que dijo. ¿Y ahora? Y ahora pasemos a escuchar finalmente lo que dice respecto a la entrega de petróleo a Estados Unidos. Si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. ¿Cuánto llegamos en algún momento, Jesús, que tú dijiste? ¿1 millón? Llegó un momento que se le vendió 1.500.000 barriles. 2005. Entonces, sigamos nosotros por este camino. Ahora, eso es verdad, pero se olvida él de una parte de la historia porque Estados Unidos acusa a Venezuela de haber incumplido los tratados que tenían por la venta de petróleo. Exacto. Por lo tanto, está saltándose una parte importante de la historia igual. Claro. Sí, exactamente, es un dato importante el que tú aportas porque, claro, de alguna manera omite toda esa situación histórica y ahora sale diciendo que finalmente bienvenido sea si es que nos quieren comprar el petróleo, así es que también está dando harto material para ser analizado respecto a lo que está haciendo este drástico giro en su relato y en su postura. Ojo con algo, porque cuando interviene Donald Trump, al principio de la detención de Nicolás Maduro, él habla de nuestro petróleo. Exacto. Y cuando él habla de nuestro petróleo, se está refiriendo a esto, exacto, a que tenían acuerdos comerciales con Venezuela para la explotación del petróleo y que esos acuerdos, ellos acusan a Venezuela de haberlos incumplido, por eso dice nuestro petróleo. Y también me acabo de recordar que hace unos días atrás Donald Trump dijo y exigió, o más bien comentó, anunció que Venezuela le va a entregar a Estados Unidos 50 millones de barriles de petróleo. Sí. Y llama la atención entonces que Diosdado no se manifieste respecto a aquello y más bien diga, si nos quieren comprar petróleo, adelante, sigamos así. Es algo, por supuesto, interesante y que está dando mucho que hablar a nivel islero. Hablemos directamente de Venezuela. Diosdado Cabello, que ahora está defendiendo la venta de petróleo por parte de Venezuela a Estados Unidos, pero antes también tenemos que revisar lo que guarda relación con este afiche que estamos viendo en pantalla. 25 millones de dólares es lo que está ofreciendo Estados Unidos por su captura, por su cabeza, por información que derive finalmente en el arresto del número 2 del chavismo, el ministro del Interior de Venezuela. Esto es algo que ya se había anunciado hace unos meses atrás por parte de Estados Unidos, por lo menos este monto de 25 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Las autoridades estadounidenses hicieron una actualización de este anuncio para posicionar a Diosdado Cabello como ahora su objetivo principal. Recordemos que hasta el pasado 3 de enero el objetivo principal era Nicolás Maduro, entonces ahora que ya fue capturado Maduro, ahí como lo vemos en ese afiche que también se actualizó, la palabra capturado ahí en grande, es que entonces Estados Unidos ahora está diciendo que nuestro objetivo principal va a ser a partir de ahora Diosdado Cabello. Sería el número 2. Exactamente. Y finalmente también se le otorgan, por supuesto, se le imputan múltiples delitos vinculados a narcoterrorismo, porte de armas, destrucción masiva, corrupción, etcétera, etcétera. Y en este mismo sentido, ahora sí, lo que yo les comentaba del petróleo, porque sorprendió el día de ayer el ministro del Interior de ese país de Venezuela, afirmando que él estaba a favor de que se le venda a partir de ahora petróleo en grandes cantidades a Estados Unidos, siendo que hace unos días atrás, a fines de diciembre, específicamente Diosdado Cabello dijo textualmente: si es que Estados Unidos agrede Venezuela, no se le va a entregar ni media gota de petróleo al país norteamericano. Y ahora entonces se reporta este giro, este cambio en su relato muy drástico. Escuchemos lo que es parte entonces de la nueva declaración de Diosdado Cabello al respecto. Ni una gota. Pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Claro, eso es lo que él decía en diciembre del año 2025, es decir, un par de días antes de que capturaran a Maduro. Decía ni media gota, ni una gota va a ir para Estados Unidos y ahora entonces se reporta... Ahora dice que si ellos están dispuestos a comprar, exacto, se les puede vender. Dice si nos pagan, bienvenido sea, es decir, cambia drásticamente ese relato y es por eso que es algo que está llamando la atención. De hecho, se ha tomado las redes sociales por completo lo que está haciendo el nuevo relato del número 2 del chavismo,
¿Quién? Recordemos, hay una captura, 25 millones de dólares para quien entregue información que permita su captura. Escuchemos la nueva declaración de Diosdado Cabello, donde queda en evidencia este cambio de relato que ya está dando que hablar a nivel internacional. Veamos. Si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. ¿Cuánto llegamos en algún momento, Jesús, que tú dijiste? ¿1 millón? Llegó un momento que se le vendió 1.500.000 barriles. 2005. Entonces, sigamos nosotros por este camino.